¿Qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes. En unos minutos estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos para abordar todos los asuntos que nos ocupan en este jueves 12 de diciembre, en el que esperamos tormentas localmente fuertes en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Baleares y en los litorales de Andalucía. En el resto de España los cielos van a estar prácticamente despejados. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados, vamos camino de los 10. La máxima nacional continúa en Canarias con 22 grados y la mínima en León, Salamanca, en Soria y en Segovia con 3 grados bajo cero. Como les decía, en unos minutos va a estar con todos ustedes el director de este programa. Son muchos los asuntos que nos ocupan en esta jornada de jueves, que va a estar marcada por la declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo. Vamos a hablar de esto y también de la decisión de la juez Beatriz Viezma de mantener la declaración del hermano del presidente del Gobierno en contra de lo que pedía la Fiscalía. Tan importante es esta decisión de la juez como el argumento que la sustenta. Dice que el hecho de que el Ministerio Público recurra a la citación ya es extraordinario de por sí. Ayer en el Congreso, cuando la oposición preguntaba a Sánchez por todos estos asuntos, él respondía hablando de economía. Por supuesto, esto también merece atención junto al análisis que surge no solo de la amenaza de Nogueras, también de la reacción al respecto del presidente del Gobierno. Todo esto y más, como les digo, en unos minutos, ya con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos, muy buenos días. Recuerden que si hace muy poco celebramos la festividad de Juan Diego, que es el indito, como decían allí, o como que le quieran llamar, o San Juan Diego, al que se le aparece Nuestra Señora de Guadalupe, que comparte además advocación en Extremadura, en la patria de los conquistadores, del creador de México, que se llamaba Hernán Cortés, y se llamará siempre Hernán Cortés, se ponga como se ponga la pirada de presidenta Sheinbaum, que tiene mucho cuidado en insultar a España, pero no tocar a Estados Unidos. Es increíble. O sea, la mitad del territorio de México, cuando era corona de España, se lo robó Estados Unidos. Lo compró, lo pagó, lo atracó, lo conquistó, lo dominó, en fin. El Álamo se llamaba el Álamo. Bueno, pues no, la culpa la tiene España. No por todo lo que ha perdido México desde que es independiente, sino, pues no sé muy bien por qué. La verdad es que no sé, porque todos los blancos ricos quieren fingirse herederos de los indios, a los que protegía la corona de España, claro. Pero bueno, eso son cosas, digamos, menores. La Virgen de Guadalupe es patrona de México y además también en España es una advocación muy querida, así que felicidades a todas las Guadalupes y a las Lupes y a las Lupitas, que es muy tradicional allí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a contárselo con Vanessa Vallecillo y Sergio Heras. Bueno, lo que está pasando es que tenemos un dictador, todo lo dictador que puede. Hoy hay un excelente artículo de Ramón Pérez Maura explicando en el debate todo el conflicto con la Casa Real. Vamos a ver, el conflicto con la Casa Real consiste en que este psicópata, el monstruo, tiene tales celos del rey, que es más alto, más guapo, más querido, más aplaudido, más valiente, más figura internacional, más apreciado internacionalmente, etcétera. Y además no roba, que él, que es despreciado, que no puede salir a la calle, que han pillado robando a la familia, al partido, al gobierno. O sea, no hay nadie cercano a Sánchez que no esté imputado. Pero nadie es nadie. Ojo que falta el padre. Digo ojo porque aparecerá. Ayer comentaba Vanessa ahora que la juez Viezma tomó una decisión muy importante, porque además es un soplamocos a la Fiscalía. La Fiscalía está dirigida por un delincuente, confeso, dirían la horda. En todo caso, un imputado por el delito más grave que puede cometer un fiscal general del Estado, que es vulnerar la ley en lugar de tratar de que se cumpla. Publicar datos privados de un ciudadano particular que no puede publicar a medias, con un fisco metido en el delito, pero hasta la cueza, y que están, bueno, pues para fastidiar a Ayuso. Es una operación de Estado, como ha llamado editorialmente El Mundo, que lo es, no porque todo el Estado participe, desde el jefe del Estado
El jefe del Estado no tiene arte ni parte en esta operación, pero es la enésima operación contra Díaz Ayuso, la que ven como la enemiga ideológica, cultural, política y económica a batir, porque Madrid es lo que prospera en España, es lo que más funciona, porque siempre, en los últimos 30 años, ha votado a las derechas, y a Madrid le ha ido muy bien, y a otros sitios como Cataluña les ha ido muy mal, y peor que les va a ir, incluyo el País Vasco y Navarra, que además de estar dominados por los pistoleros y sus cómplices, están arruinados en materia de seguridad, están arruinados en materia de administración pública, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque el problema de Sánchez es que está tan cercado del delito, porque el delito es él. Ninguno de los imputados, ni su hermano, ni su señora, ni sus ministros, ni sus ministras, ninguno, ni el intermediario Aldama, ni Delcy Rodríguez, ninguno de ellos es autónomo, tiene capacidad por sí mismo para delinquir. Ninguno. Todos delinquen delegados por Sánchez, a la sombra de Sánchez o bien en nombre de Sánchez. No sabemos, ayer en su lengua de trapo, pues Begoña dijo que no es verdad que no tenga nada, que en 11 cuentas corrientes, una de ellas la abrió y la cerró el mismo día, sabe Dios qué tráfico de dinero iba a ir, que no es verdad que no tenga dinero. Bueno, ¿dónde está? ¿Cuánto tiene y dónde está? Mejor dicho, ¿cuánto tienen y dónde está? Esta situación de un déspota que aspira a ser dictador, a ser posible de una república, claro, para ser el presidente, porque si es Zapatero, que es lo que creímos, pues al final Zapatero se cargará a este sujeto, que es un desequilibrado, o sea, es que no hay más que verlo. Cada vez que aparece en las Cortes está peor. La cara, los gestos, el rictus, es de alguien que no está en sus cabales, ni morales, ni políticos, ni bueno. Y no entro en lo médico, aunque es evidente que es un psicópata narcisista que acusa a los demás de lo que él les hace. Lo último que hizo también ayer es decir que todos los jueces, es decir, la juez Viedma, el juez Peinado, hasta el juez Pedraz, ¿sí? Todos están contaminados porque son del PP. Llamar a Pedraz del PP, la verdad es que eso sí que es casi un delito. Era de la banda de los cuatro comunistas, dirigidos por el abogado del narco Garzón, con De Prada, el de la morcilla delictiva. El delito era la morcilla, que sirvió de fundamento a la moción de censura contra don Cobardiano Rajoy, que ni se defendió. Se sentó en el banquillo sin tener que hacerlo. Realmente lo del PP es una cosa, no sé, es una enfermedad, es una tara, yo no sé qué pasa. Y desde que se ha contagiado este verano, le debieron meter en una empanada el virus Sorallo y está Feijóo dando tumbos. Pero dando tumbos. Vox está peor. Ayer vi a Buxadé, el jefe de los Gemeres Azules, Buxadé con un papel así en una cafetería de Estrasburgo, de Bruselas, donde está Maduro asesino, tal, y estaban 8 tíos. Buxadé es casi como yo, o sea, y en escuálido y en calborota, y es como, en fin, es como un sacristán con ínfulas de obispo, ¿no? Bueno, pues claro, no podía, porque los otros son unos bigardos enormes, y él a base de gimnasio está esmirriado, y va muy apretado, o sea, como Abascal, pero sin tórax, y entonces, claro, intentaba sacar ahí el cartelito, y Zapatero, el siniestro y sinvergüenza Zapatero, pues estaba allí pues tomando algo, alguna comisión. Pero vamos a ver, ¿cómo criticas a Zapatero si os habéis ido con Putin, que es el primer patrono de Caracas? ¿Cómo criticáis, cómo llamáis asesino a Maduro, que lo es, cuando os habéis ido con el asesino de Putin a través del tinglado económico de su mejor amigo, socio, aliado, que es Víctor Orbán? Pero ¿cómo tenéis tanta cara de llamaros anticomunistas si estáis en Patriotas por Europa, que es la sucursal de Putin, la nueva Unión Soviética? ¿Cómo habláis de patriotismo si impedís, como hace Orbán permanentemente, que es vuestro verdadero jefe? A Abascal le han puesto de presidente para que cace por allí, pero el que manda es Putin y el que ejerce es Orbán. Que niega
la capacidad de los patriotas ucranianos de defender la integridad de su país. Estos son los patriotas por Putin, no por Europa. Pero esto es el lamentable estado de la oposición. O sea, lo de Buxadé era un ejercicio, pues eso, de impotencia, de incompetencia. Es como cuando antaño iba a Rocío Monasterio y le dejaba un código penal y unas esposas a Artur Mas. Hombre, como Gansada molesta en un partido sin representación parlamentaria, pero el tercer partido en representación parlamentaria de España tiene que ir a eso, con el segundo grupo, o tercero, más importante, el Parlamento Europeo, tiene que ir con un cartelito. ¿Qué pasa? ¿Que está en contra de la unión con Putin? Es que lo de Vox es trágico, porque Vox empieza para hacer bien lo que el PP había dejado de hacer o hacía mal. Es un movimiento más que un partido, y lo decía Abascal en aquel tiempo, aquel Abascal, es un movimiento de rectificación. Él lo decía y lo dijo aquí muchas veces, no es un partido, es un movimiento dentro de la derecha nacional para rectificar las traiciones del PP. Y por eso, bueno, por eso voté yo a Vox. ¿Qué queda de aquello? Pues no sé, el dinero que hayan hecho, los 9 millones que le dio el banco de Orbán a Abascal, que dice que fue un préstamo. Sí, como los de Bárbara Rey. Pero el problema de fondo, insisto, es que tenemos un déspota con la oposición que no funciona, cuya obsesión es doble, el rey y los jueces. No todos los jueces, porque el nivel de cobardía de sus señorías en estos días está siendo clamoroso. No todos los fiscales, porque el nivel de sumisión abyecta de los fiscales está siendo escandaloso. Pero siempre hay un juez que hace su trabajo. Además, no por arriba, siempre jueces corrientes, jueces del común, a pie de calle, como si dijéramos. Nadie conocía a la juez Viedma, nadie conocía al juez Peinado. El último señor del Supremo yo tampoco lo conocía, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero es igual, Pedraz sí lo conocía, era Sunsilk. Llevaba el pelo rubio así, subía de dos en dos, que es un figurón y un figurín. Pero bueno, salvo Pedraz, que tampoco es importante, llevaba 100 años en la Audiencia Nacional, nadie conocía a nadie, pero están haciendo su trabajo, porque es que no pueden hacer otra cosa. La Fiscalía puede, pero lo hace tan mal, con ese delincuente al frente. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el rey? Y vuelvo al artículo de Pérez Maura, que hay que montar continuamente guerras contra el rey. Explica hoy Ramón que todas las invitaciones a lo de Notre Dame, no les importa Notre Dame ni Cristo que lo fundó, pero si son anticatólicos, si es que odian la tradición cristiana de España, lo mismo que el Papa, por cierto, que es un italiano de mentira que odia a España de verdad. No, tampoco fue a Notre Dame y nadie le dice nada al Papa, hombre, ese sí que habría que decirle. Pero bueno, ¿por qué monta esto Álvarez, que se ve súbito? ¿Por qué lo monta? Lo monta por odio al rey y porque quiere una república. ¿Por qué? A ver si cae la Constitución y no lo juzgan y no va a la cárcel. Él y todo su entorno. Porque todas las cosas que van saliendo de Aldama son ya de una envergadura que son de cárcel. La invitación a Notre Dame, por terminar y pasar al detalle de lo que pasó ayer en la sesión de control a la oposición, como de costumbre, es que las invitaciones las cursa. En París, que es donde está Notre Dame, lo aclaro. En París es a la Embajada de España a la que se le dan las invitaciones. Por supuesto, a quien sea, el jefe de Estado, tal y cual. De ahí, de la Embajada de Francia, llegan al Ministerio de Exteriores en España. No son personales de Felipe, de Borbón y Grecia. No mandan cartas personales e intransferibles, como dice la burra de mi paisana Pili Juerga. No son así. Es por las embajadas, en todo caso, pueden dárselo a la embajada española o mandarlo aquí al Palacio de Santa Cruz, a Exteriores, que es la que organiza todas las cosas de protocolo. Entonces va el rey, si le deja el gobierno, y si no, no va. Y va el gobierno con Sánchez, y si no, alguno de sus ministros, si quiere ir, y si no, no va. Pero hemos visto que en la toma de posesión de Milei, en la toma de posesión de Bukele, fue el rey solo. Claro, y después de lo de Paiporta, el rey aguantando ahí y el otro huyendo cobardemente, bueno, eso ya es imperdonable, es que lo hemos visto correr, huir cobardemente. Así que han acusado al rey
Y Villarino, el jefe de la Casa Real, que es diplomático, ha dicho, mira, mejor dejarlo estar. Bueno, mejor dejarlo estar si se explica. Lo que hace hoy Ramón, explicado. Esa decisión no la toma el rey, no existe nada personal intransferible, una invitación oficial. Eso es mentira. Y el mentiroso es Álvarez. ¿Qué pasa? Que ellos lo que quieren es confrontar con la Casa Real, y entiendo que Villarino pues haya hecho eso. No discutamos, que ya sé que queréis discutir, no discutamos. El viaje a Italia de los Reyes está siendo un éxito absolutamente extraordinario. O sea, la recepción que están teniendo Felipe y Leticia es, vamos, la que no tendrá Sánchez en su puñetera y asquerosa vida, porque representa la corrupción en Europa. Y ayer, aunque ya digo que la oposición, salvo Cayetana, Esther Muñoz y alguna intervención, pues no estuvo bien, estuvo o no estuvo prácticamente. Pero está tan mal el gobierno que hasta cuando está mal la oposición siempre luce la oposición. Y el resultado, bueno, el resultado es que cuando se explica que está de los nervios, cuando habla la tiburona Nogueras, le da como una especie de telele de pánico de que se pongan de acuerdo en echarlo. Pero ¿por qué tiene tanto miedo a ir a unas elecciones? Por si en vez de ir a la presidencia va a la cárcel. Es que el horizonte penal de Sánchez y de los suyos es la cárcel. Vamos con lo de ayer. La sesión de control volvió a evidenciar la inestabilidad del Ejecutivo, esta vez materializada en la advertencia de Míriam Nogueras, con un lenguaje muy alejado del que requiere una institución. Dijo que o perdonan la deuda de Cataluña o no aprueban los presupuestos. Sánchez aseguraba que cumplirá con lo pactado, aunque no aclara cómo hará para atender las demandas contradictorias de sus socios de investidura. Podemos, por su parte, también asegura que no aprobará las cuentas si no hay impuesto a las energéticas. Por lo pronto, hoy se deroga la Ley de Seguridad Ciudadana. Feijóo acusaba a Sánchez de mantenerse en el poder a costa de ceder a los chantajes. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer. Exigirles a ustedes que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña. Paguen lo que deben a los catalanes, traspasen las competencias acordadas. Cuando alguien entra en Cataluña, la policía que tiene que ver es la policía catalana. La lengua que ha de aprender es el catalán y el país que ha de respetar y ha de saber que pisa es Cataluña. El Gobierno de España va a cumplir con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios en mi investidura y en la conformación del Gobierno de coalición progresista. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Y cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura. Señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar. Claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Eso sí, señor Sánchez, deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles. No ha tenido su día hoy, señor Feijóo. ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia? ¿Qué manía tiene Feijóo de hablar con los separatistas catalanes como si no fueran sus enemigos? ¿Qué manía tienen? ¿Qué patología? Bueno, es el virus Sorallo que le ha entrado. Le ha entrado este verano, se lo han metido en una empanada. Creía que era de berberechos y era de Sorallos. Es que es otra persona y es otro partido. Bueno, ves a Cayetana, Esther Muñoz y tal. Dice, bueno, Tellado a ratos, cuando le dejan, ¿eh? Lo de Tellado empieza el día de Ferrolano a Ferrolana. ¿Por qué? Porque la banda de cretinos que organizó lo de Verano Azul, que todos son de Soraya, todos sin excepción, que montan esa campaña que es para echarlos a todos del partido. Bueno, del partido no echaron a Teodoro y a Casado y ahí está Mazón. Porque no aprenden. Pero eso de tratar en el fondo de pedir a Convergencia que echa a Sánchez, pero ¿cómo no han dicho en algún discurso, pocos, que es que no encontrarán un sinvergüenza para fastidiar a España, jorobarla, despiezarla y arruinarla como Sánchez? Sí, ¿no? Lo saben, sí. Entonces, ¿qué esperan? Que vuelva Pujol a engañar, pero si Pujol es el que monta todo este tinglado. No se quieren enterar. Es como si Aznar llegara ahora al poder. No han pasado muchos años ya.
estamos a punto de 30 años ya, 28 años hace, que llegó a Aznar al poder, claro, con el apoyo de Pujol. Pero Pujol ya estaba en el separatismo. Dice, la lengua que aprender es el catalán, claro, es la única para barrer hojas, por ejemplo. Pero luego aprenden árabe. Y los árabes matan a la gente en las Ramblas. Y le echan la culpa al rey, para variar. En Cataluña no hay libertad. No existe libertad. No hay libertad para elegir la lengua vehicular de los niños. Al revés, son perseguidos los padres. Y lo persigue la UGT, con la que fue a conciliar Feijóo, que es que cada vez que lo pienso, vamos, es que me pone negro. Es decir, este macarra de tercera, este chulo playa, galán de tranvía, como le decía Cayetana, dice, no tiene un buen día, tú sí que tienes un mal año, y no te cuento el año judicial que te espera. Pandilla de ladrones. Pero es que no tenemos una posición, uno con un cartelito y el otro diciendo, señora Nogueras, Sánchez no es de fiar. La que no es de fiar es Nogueras. Sánchez tampoco, pero que son socios. Y seguirán siendo socios. Métase esto en la cabeza, el chanquetismo agilipollado, porque no hay otra palabra, del Partido Popular. Pero se puede ser más popularmente idiota. Ha perdido toda la fuerza que llevaba el PP hasta el verano, la ha perdido. Vamos a conciliar como si fuéramos un partido de... No sois un partido de gobierno. Vamos a ir a la UGT. UGT está en el golpe. Son unos ladrones. Al día siguiente de ir al Congreso de UGT, donde lo insultaron, condenan 50 años de cárcel, 60 millones, en fin, a la UGT de Andalucía. Respuesta de Juanma Moreno, patriarca del sorayismo andante. Es los jefes de ahora de UGT no son como los de antes. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que son como los de antes, son los de antes, son los mismos. El uno con el papelito y los otros tocando el violón. Bueno, pero lo bueno del asunto es cuando, o sea, la posición está mal, hasta que habla Sánchez. Aparte de ponerse chulo, que es signo de nervios con Feijóo, es que cuando habla Miriam Nogueras, yo no sé si tiene una relación íntima sadomasoquista, pero es lo que parece. O sea, sale la fiera, la tiburona, con 3 filas de dientes, como tienen los tiburones. Hoy cuenta Úbeda, me parece, o Bustos, no sé cuál, dice, sale de cuero, ¡frac!, hace estallar el látigo y Sánchez como un perrito. ¡Ay, ay, ay, ay! Efectivamente, se pone a leer sumisamente lo que ha mandado Nogueras que le conteste. Porque no, lo que lee no es la Moncloa, del tontolón este del Diego Rubio. No, es lo que le dicen los otros que tiene que contestarle, y si no se enfadan, y lo hace. En lugar de responder a Nogueras, Sánchez se limitó a leer la respuesta que ya tenía escrita, evitando elevar el tono con su socia, algo que distó mucho de la actitud que mantuvo con el Partido Popular dentro y fuera de la Cámara. En la tradicional Copa de Navidad en Moncloa no dudó en acusar al PP de estar en connivencia con los jueces e insinuar que Feijóo o Miguel Ángel Rodríguez conocen las decisiones judiciales de antemano, juegan con las cartas marcadas, llegó a decir. Esto mientras en el Congreso se negó a responder a las preguntas sobre corrupción. En su lugar, el argumentario marcaba hablar de economía o recurrir al ataque personal, como sucedió con la respuesta de Óscar López a Jaime de los Santos cuando ya había terminado el turno de réplica del Popular. De los Santos respondía después en declaraciones a este programa. Me preguntaba usted por qué me nombraron ministro. Yo para que se nos entienda, voy a hacerlo estilo PP. Yo la pregunta es por qué le nombraron a este señor personal shopper de la mujer del presidente del gobierno en la Moncloa. Personal shopper. Es verdad que esto es la derecha de este país, todo amable. La verdad es que este gobierno ha caído en el más absoluto de los ridículos, y cuando una cabeza no da para más, pues se documenta en una revista que lo único que pretende es divertir. La verdad es que este gobierno ha caído en el más absoluto de los ridículos. Bueno, tampoco es un argumento muy sólido, ha tenido mejores momentos. No, aquí el personal shopper es todo el gobierno de Begoña Gómez. Todo el gobierno es lo que están a comprar la impunidad de Begoña Gómez. Y todo empieza con Begoña Gómez, incluyendo utilizar al rey en los 5 días de reflexión. ¿Se acuerdan? Que el tío se plantó en Zarzuela diciendo, para hacer como que iba a dimitir, que convocó al personal incluso de Moncloa para despedirse. Y luego era mentira. Es un farsante redomado. Pero, en fin,
el PP ya digo que está en un momento, a ver si ya después de Navidad vuelve la cuesta de enero, se acaban los chanquetes, echa a 3 o 4, porque como no los eche, se acabará volviendo él a Galicia y nosotros al guano. Si la oposición no funciona, el gobierno se eterniza, este gobierno nos liquida, nos machaca. ¿Y qué pasó ayer en Badajoz? Pues es que la historia es muy importante. Y otra vez una jueza corriente es la que planta cara al déspota, ya que la oposición no acaba de dar con la tecla. La juez Beatriz Viezma ha rechazado el recurso de la Fiscalía y mantiene para el próximo 9 de enero la citación a declarar del hermano del presidente del Gobierno, de David Sánchez. Considera extraordinario, dice, que el fiscal recurra a la citación. Esto cuando Ábalos afronta hoy su declaración ante el Supremo, blindado por su acta de diputado, una inmunidad que impide, al menos hasta febrero, investigar su móvil o su patrimonio. Desde el Partido Socialista aseguran no tener miedo de que el exministro de Transportes dispare, dicen en El Mundo, hacia el presidente. Él acude dispuesto a negar todas las acusaciones. Esto cuando el PSOE intenta evitar a toda costa que declare la empresaria que aseguraba haber entregado dinero en metálico en Ferraz, y cuando, tal y como desvela nuestro diario Anticorrupción, ha abierto nuevas líneas de investigación a partir de las nuevas pruebas presentadas por Aldama. Ayer María Jesús Montero volvió a poner la mano en el fuego por su jefe de gabinete, sobre el que hoy Voz Populi publica que canceló una hipoteca el mismo día que Aldama le señaló. Esto es fantástico. Marichus, o sea, Hacienda es parte de la organización delictiva, le ha ido perdonando todos los delitos. El hermano de Sánchez no paga impuestos. No lo usan el idiotismo patológico de Génova 13, del solallismo lerdo, no lo usa. O sea, los delitos de Begoña, que son evidentes y muchos, no son nada al lado de los del hermano del presidente. Dice, usted se va a cenar con 2 imputados. Explica las imputaciones, hablad para la gente, no para vosotros. No hay manera. Pero esto va a misa. O sea, porque es que lo que cuenta la juez es que la Fiscalía ilegalmente quiere impedir la actuación de los jueces. En lugar de excitar sus ganas de perseguir el delito, lo que hace es proteger a los delincuentes, que es la línea de García Ortiz, el primer delincuente fiscal porque es el fiscal general del Estado. El segundo delincuente fiscal, porque es la jefa del fisco, es Marichus Montero. Y su jefe de gabinete, el mismo día en que Aldama dice que le pidió un piso caro, va y cancela la hipoteca. ¿Quién pagaba la hipoteca? Porque los pisos de las queridas de Ábalos, los pisos de todo el mundo, el de Jessica, el de la Castellana, el Casoplón de Cádiz, Aldama era el que ponía el dinero. Nosotros firmaban la hipoteca, pero la pagaba Aldama, como prenda por la comisión gorda que iban a pagar, por ejemplo, los que se adjudicaban las carreteras, sin concurso, o con un concurso amañado. Toda esta inmensa red de corrupción, que empieza con las mascarillas, toda, tiene como cabeza a Sánchez, sin excepción. En cuanto a los Cargután suplente, al insuficiente, hombre, basta de recordar las 3 razones por las que había que votar al PSOE. Lo ponemos de vez en cuando, pero es que yo no he visto una cosa más lerda. Lo ves y es como esos muñecos que hinchan, o los que aparecen en el campo de fútbol, que luego se mueven así. Dice, y esto, si es que es feo. Bueno, pues son 2 metros de tío, con unas gafas de seminarista y tal, y un pelo que parece una peluca. A lo mejor es suyo, yo qué me sé. 3 razones para votar al PSOE. Dice 2, que son la misma, y la tercera... No, que me voy a acordar. Todavía estamos esperando que se acuerde. Pues se lo explico muy sencillo. Para robar como vosotros. Así los demás podrán robar como nosotros. Esa es la verdad del cuento. Te damos una paguita para que trinques dinero sin trabajar, igual que nosotros al por mayor, pues vosotros al por menor. En fin, nos conectamos con el planeta, con Iberia. Hay quien dice que el invierno es para quedarse en casa. Eso es porque no han estado en Tromsø o en Rovaniemi. Te esperan trineos, renos, auroras boreales y meterte en casa. En casa de Papá Noel, claro. Descubre la magia del verdadero invierno volando a Tromsø y Rovaniemi con Iberia. Compra ya tus billetes en iberia.com. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con esa visita verdaderamente triunfal de los reyes a Italia. Hacía mucho tiempo que España, que se ha convertido en nada en la escena internacional, no tenía una representación tan lucida y además una acogida tan notable como la que han dispensado a los reyes de España y por tanto a España en la República Italiana. República que no se ha consolado de la nostalgia de la monarquía. Hay que decir que el rey ha ido a Nápoles, donde existe una cosa que es el movimiento neoborbónico, que pide que, dicen que la unidad de Italia, que se impuso a sangre y fuego y que destruyó el reino de Nápoles, que era la sexta potencia comercial del mundo, pues estaba tan unida España, bueno, tan unida que Carlos III, rey de Nápoles, pasó a ser rey de España y de las Indias y trajo el Belén y otras cosas, Carlos III. El Belén que viene muy a cuento. Bueno, lo cierto es que en Italia, sobre todo en el sur, donde se canta el himno, que el himno de las dos Sicilias, del reino de las dos Sicilias, que es borbónico, ya he dicho de ese movimiento neoborbónico, y el himno que lo cantan en el Parlamento, que acaba diciendo «Viva Fernando el Rey», «Viva Fernando el Rey», que es así como decían en el 18, o sea, «Viva el Rey Fernando», que fue el último rey de las dos Sicilias. A eso no se ha referido el rey Felipe VI, como es lógico. La presidenta es de Fratelli d'Italia, que es el himno de la unificación a la fuerza, que se cargó los Estados Vaticanos y sobre todo el Reino de Nápoles. Pero el clima era impresionante. Yo creo que en estos momentos no hay unas relaciones de dos países como la de Italia y España con los reyes, claro. Sánchez no puede ir. Los reyes finalizan hoy su visita de Estado a Italia. Este miércoles, durante un discurso ante las dos cámaras reunidas en el Parlamento, Felipe VI hacía un llamamiento a la democracia, la paz y la Unión Europea. Mientras, en España, el gobierno condecora a Meloni con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica después de que el propio Ejecutivo atacase a la oposición por pactar con ella. Además, un error en el BOE ha rebajado la condecoración al presidente Sergio Mattarella al figurar la Gran Cruz de Carlos III, cuando en realidad se trata del collar, una condecoración superior. Escuchamos a Felipe VI en el Parlamento italiano. Podemos lograr que la voz de los países del sur de Europa, la voz del Mediterráneo, module la respuesta europea a tantos retos globales y el futuro del proyecto común. Mercosur. Esto, como todo, el rey no puede decir directamente: a ver, Georgia, que la agricultura española es como la italiana y el acuerdo de la von der Pony nos deja tiesos. No puede hacerlo así, pero se entiende. Porque además dos países más atlánticos que España, ninguno más, que es atlántico, y además toda su proyección tradicional mundial ha sido atlántica. Pero es que Italia también. Si es que media Italia era parte de la corona de España. La media Italia rica, ahora son los pobres los del sur. Antes los pobres eran los del norte, ahora les llaman terroni, que vienen del terrón, del campo. No. El Banco de Nápoles es el que roban los de Milán con la unificación y se lo llevan a Milán. El que tenía un banco de verdad era el Reino de Nápoles. Y la masacre en la guerra que llaman dei briganti, es decir, los rebeldes, exponían desnudas a las mujeres fusiladas que se alzaron contra el gobierno italiano, son espeluznantes. Hay un rap de Eddie Napoli, que es el mejor cantante de Nápoles, que es una cosa extraordinaria, con Francesca Schiavo. Lo recomiendo a los que les guste la música, porque las canciones napolitanas son las más bonitas del mundo. No hay nada como las canciones napolitanas. Bueno, pues en Renzo Arbore y su orquesta italiana, de dos cantantes jóvenes, Eddie Napoli y Francesca Schiavo. Podían ser más guapos y cantar mejor. Eddie Napoli hizo hace pocos años una canción que se llama Mala Unità, contando lo mal que le ha ido al sur con la unidad del norte, que es que los masacraron. ¿Esto quiere decir que hay que romper Italia? Bueno, eso es un problema de los italianos. Pero la relación de Nápoles con España era estrechísima. Bueno, los reyes se cambiaban, la misma familia. Yo aprovecho porque siempre es bueno para escuchar las canciones napolitanas, que tienen poquísimos que se atrevan con ellas. Francisco es el que ha cantado, por ejemplo, Luna Rosa, pero muy pocas. Luis Miguel es el que debería cantarlas, que tiene la tesitura. Pero ese sur
de Italia, cuando no era pobre, bonito como es, porque no puede ser más bonito, pero hecho pedazos, eso era lo más próspero de Italia. Pero en fin, vamos con un necio redomado que seguro que no conoce tampoco el reino de las dos Sicilias, ni el movimiento neoborbónico, ni a Edi Napoli, ni a la Cristo que lo fundó. Bueno, es el pijo progre por excremencia, o sea, Urtasun. Urtasun cambia de versión y justifica que va al circo como ministro y no a Notre Dame porque es, dice, su obligación, a pesar de que en un principio señaló que no podía asistir por su agenda familiar. Por otro lado, el titular de Cultura ha presentado un plan de igualdad para pretender que la perspectiva de género impregne toda la actividad ministerial, subvenciones en cursillos, campañas y cambios de nombre, garantizando lo que denominan lenguaje inclusivo. A mí me parece que es un ámbito cultural al que hemos prestado demasiado poca atención en los últimos años. Por eso sí, voy al circo como ministro porque es mi obligación y también voy a hacer un nuevo plan nacional del circo porque creo que el circo lo merece. Y después, mire, sobre la cuestión de Notre Dame, no voy a seguir avivando la polémica. Yo ya lo he dicho, Notre Dame es un gran lugar. Ah, sí, ¿cómo que lugar? Se dice templo, mamarracho. No fue porque era una cosa católica y pensó que iba a ser una cosa católica y una mamarrachada multicultural como las Olimpiadas. No pensó que era la segunda edición de la horterada de Macron. Que si no, vamos, se planta allí, en fin. Pues bueno, es para perder una foto. Fuiste al circo porque los niños te habían dicho de ir al circo. Y porque no pensabais ir a Notre Dame y que no fuera nadie de España. Y se notó, ¿qué se va a notar? Primero, aquello es para circo Notre Dame. Eso sí que es un circo. El circo Price no es un circo, es un circo, y ahí está el libro, los libros de Gómez de la Serna, etcétera. Pero vamos, para payasada, Notre Dame. Empezando, insisto, porque no fue el Papa. Una de las grandes catedrales de Occidente, que no va el Papa, ya lo he dicho, un italiano de mentira que odia a España de verdad. Sin España, ¿qué sería la religión católica en el mundo? Nada, nada. Habría 20 millones de la francofonía, que en sus ratos libres harían vudú y cosas. Pero es que Urtasun es el de Rejón, lenguaje inclusivo. ¿Y cómo vas a incluirlo? ¿Con la mano? Porque sabemos de qué vais, payasos. Este es el que ocupa el lugar de Rejón. En fin, vamos ahora con algo que la tiburona Nogueras no citó ayer. Y es que en Cataluña el despotismo es tal que si no obedeces a los separatistas te pegan. Te pegan las criaturas de la Nogueras, la tiburona, a la que con tanto respeto trata a Feijóo, sin ningún motivo. Y esta condena revela casi todo. La justicia condena por coacciones a 4 estudiantes separatistas que asaltaron una carpa y expulsaron a la organización constitucionalista Sacabat en la Universidad Catalana. El fallo ha fijado multas de más de 2.000 euros por cada uno y contempla el agravante de discriminación por motivos ideológicos. La presidenta de la asociación, Andrea Llopart, celebra la decisión judicial. Es una victoria no solo para nosotros, sino para la libertad en Cataluña, y que esto no quede impune y que vean que estamos enfrente con fuerza y con muchísima determinación. Es una victoria como asociación, pero también es una victoria para todos aquellos que hemos sufrido coacciones, agresiones por parte del separatismo. Bueno, también la UGT, tomen nota, los chanquetes de Génova. También la UGT, que es la que persigue a los padres que quieren que sus hijos puedan estudiar en español. ¿Han tomado nota los chanquetes? ¿Se puede ser más imbécil y más traidor? Bueno, ayer golpetazo a la pesca. Bruselas va a la suya. La Unión Europea ha demostrado que no existe. Está muerta Francia, está muerta Alemania. Y todos son, venga, a cambiarnos el tapón de las botellas y todas las mamarrachadas. ¿Por qué llegan al acuerdo? Porque los compran. ¿Por qué se cargan la pesca en el Mediterráneo? Porque les pagan. O sea, la corrupción de Bruselas es atroz. Es así. Y esta es una de las muchas. Ayer es un motivo también de un... Hoy es un día de escándalo, leer la prensa si sabes leer. Los niños ya no aprenden a leer, pero cuando se aprendía a leer
tiempos de Franco se aprendía a leer. A los 4 años empezábamos a leer, a escribir la P con la APA. Bueno, claro, era una dictadura atroz. Bueno, pues resulta que le han declarado personalidad jurídica al Mar Menor. Y el Mar Menor supongo que no quiere que pesquen sus peces. Pero va a tener personalidad jurídica el charco. Pues la tiene. Declarado por el Constitucional. Es que es deber. Los 5 decentes que hay, que llaman el sector conservador o el sector que sabe leer y escribir. Dice que qué es eso de dar personalidad jurídica a un trozo de agua. Pues lo han hecho, lo ha hecho Pumpido y toda esa patulea. Pues esto de la pesca viene por ahí, que no pesquen, porque he oído que el mar se queja. Dice, pero se va a quejar el mar, que se queja el mar y los pescadores, pues adiós. En Bruselas, acuerdo para limitar los días de pesca en el Mediterráneo para 2025. El Gobierno acepta un recorte de más de un 65%, que además obliga a toda la flota a cambiar sus mallas, lo que supone una gran inversión en estos barcos imposible de afrontar en muchos casos. En declaraciones para esta casa, el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, asegura que la situación del sector es límite. Para fomentar la selectividad, ya en los últimos años se ha cambiado la malla, ahora nos proponen que la volvamos a cambiar. La malla es la red, el tamaño de la red, y eso en algunas zonas, según los propios científicos, sería posible, pero en otras no sería posible. Y lo digo por las condiciones del caladero en los distintos puntos del Mediterráneo. Habrá gente que podrá afrontarlo y habrá gente que no. Luego hay una malla que es para la gamba roja, y esa, según los propios científicos, sí que lo ven más posible. Bueno, ¿y quién defiende a los pescadores? A los españoles nadie. Pero repito, es que es una atrocidad de tal calibre lo que acaba de perpetrar el Tribunal Constitucional, prostituido, idiotizado por esa pandilla de gentuza de extrema izquierda, que están legislando. Es una sentencia que legisla por su cuenta, en contra de todas las leyes europeas. Resulta que el Mar Menor es una personalidad jurídica. Claro, de ahí a hacer a Óscar López emperador de Europa después de Carlomagno hay solo un paso. Si hay alguien tonto en Europa, dice, hombre, el más conocido es el insuficiente de España. Pues premio Carlomagno. Carlomango será, por lo que trincan. Es del PSOE. Este chiste es malo, pero es que viene hoy Luis Herrero. Bueno, y por último, Diana Morant, ministra de Cosas. Bueno, entre otras cosas de la ciencia, dice, pero si quitó los toldos de Gandía en verano. Si es que sus hechos les preceden. Bueno, pues ahora se descubre que un centro de investigación oncológica del cáncer. Bueno, pues que era más que nada una oficina de turismo. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia, gastó más de 20.000 euros en viajes a Nueva York, Washington, Chicago, el Ártico, Oslo y Mozambique. Tal y como publica ABC, participaron figuras como la directora del organismo y otros responsables. El centro defiende que los fondos provienen de donantes y que fomentaban la divulgación científica y el impacto social del centro. Sin embargo, el comité de empresa lo considera una desviación injustificable de recursos, especialmente en un contexto de recortes en el ámbito investigador. Pero si es que aquí, ¿qué recortes? Pero si recuerdo, ahora que hablamos de Urtasun y por tanto de sumar, restar, podemizar y trincar, pero es una cosa, es una caradurez, pero continua y actual. O sea, aquí resulta que hay una fórmula que sale el impacto social del centro. O sea, ¿por qué, por ejemplo, todas esas lerdas que tenía en innovación, que traen pasteles a Irene Montero y tal? Hay que darle cariño a Irene. Jotía, decía Irene, y ahora ha confesado que fue infectada a la manifestación del 8 de marzo, a infectar a las demás. Y dice, oye, si le tosía a Botti, uy, unos psicópatas irresponsables. Pero el impacto social del centro en el Ártico tuvo que ser tremendo. Lo mismo salió un iceberg de ahí ya, enfadado, indignado, no sé, a llegar a Mozambique. ¿Qué impacto social va a tener en Mozambique? Es una cosa, pero tremenda. Pues Diana Morant, o sea, una científica, que eso sí, no ha hecho nada, como la Agesen. Agesen no,
salvo dar dinero a la familia, no ha hecho nunca nada. Y dice, bueno, esta es climática, es decir, climática significa de la cara dura de la banda de los verdes. Sí, comunistas, sandía, verdes por fuera, rojos por dentro, se dedican a colocar a las familias. De Diana Morán no sé nada, pero creo que vamos a saber pronto, porque es muy pizpireta, se mueve mucho por aquí, por allá y tal y cual, como Miriam Nogueras. Hay gente que se mueve mucho, ya dice ella lo que hay que mover. Pero es verdaderamente asombroso. O sea, gastarse el dinero del cáncer en el impacto social del centro, en el Ártico y en Mozambique. Por lo menos, tapaos un poco. Como dicen al torero, que no, eso, tápate, o sea, no vayas así, tápate. Vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Manera de abaratar el alquiler según Sánchez. El informe Libre Mercado, que hay que leerlo para creerlo. Mira, además, el que vamos a destacar ahora mismo, los caseros huyen, España pierde 247.572 pisos de alquiler desde que gobierna Pedro Sánchez. Esta, dice, ayer presumía, no, la ley de vivienda ya está haciendo efecto, están bajando los precios, no sé dónde. No sé esto dónde. es el gobierno el efecto de de meter las narices, la mano y todo, y de meter a los ocupas en lo que no es suyo. Y el efecto es el que es. Cada vez que se interviene un mercado sucede esto. La intervención del mercado del alquiler por parte de Pedro Sánchez estrangula el sector, la oferta se desploma y evidentemente los precios se disparan. ¿Y por qué hay que llamar fijos a los parados? Pues para disimular el otro informe de Libre Mercado, Sánchez es que los ahoga. Costes laborales no hay quien los pague. Desde luego, Sánchez ahoga a las empresas, los costes laborales se disparan casi un 20% desde 2019, crecen un 4,7% de forma interanual, acumulan casi un 20% de crecimiento desde 2019. Y dirán algunos, bueno, sí, pero es que claro, los costes energéticos hacen que el coste por trabajador suba. Bueno, no, y las subidas indiscriminadas, salvajes de impuestos y fundamentalmente de cotizaciones sociales, que hacen que el coste por trabajador real se dispare de una manera brutal. Bueno, espero con ánimo de lucro un informe sobre la tasa energética, que es otro embeleco de esta pandilla de ladrones. Sí, pero mucho ojo hoy aparece a la en demanda. toda la prensa de papel económica que es un lío lo de la tasa energética. Esto que dice el economista, que la prorroga, y luego en el interior, que resulta que la red eléctrica no sirve electricidad. Bueno, claro, red eléctrica, por un lado, en El Economista leemos que ha tenido que cortar la luz a la gran industria, ya es la tercera vez este año que sucede, un pico de demanda ayer a las 7 de la tarde y para poder seguir sirviendo electricidad a los hogares, la gran industria tuvieron que cortarle 2 horas la luz. Tú imagínate esto lo que parece supone. Cuba, que anuncian que va a haber 2 horas de luz. Pero es que esto lo tenemos con un calendario en el que lo que figura es la eliminación de algunos de los centros que más electricidad generan en España, además que sostienen el sistema, como son las centrales nucleares, bueno, y las hidroeléctricas pequeñas como las de Teruel. Ah, bueno, claro, que también se las quieren cargar, que también produce electricidad si le dejan. Es tremendo. Bueno, pues la tasa energética, bueno, esto es el cuento de nunca acabar. A unos les promete que la quitan, a otros les promete que la dejan, vuelven a negociar, tienen que pedir prórroga y todo atascado sin que los presupuestos, que es con lo que tienen que aprobar este tipo de medidas, salga adelante. Y no van a salir. No tiene pinta. Pues vamos a las noticias de cercanía, a ver qué ha hecho hoy el insuficiente, porque es que todos los días hace algo. Sí. Pues se pone a meter la pata y como son 2 metros de insuficiente, pues hasta el Corvejón. ¿Tú lo has visto qué largo que es? Sí, sí, sí. Como dicen en Huesca, tan largo y tan falso. Vamos allá.